Muy bien, mis estimados jóvenes, buen día para todos. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos reunidos nuevamente para continuar nuestro avance en la materia de Cálculo 2, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en la que vamos a ver en nuestra primera sección lo que corresponde a las derivadas implícitas. Cuando hablamos de derivadas implícitas o de derivación implícita, significa que tendremos enfrente a una función cuya característica principal va a ser de que la variable z no va a estar despejada o, en todo caso, no va a existir una variable despejada que nos permita calcular la derivada de una determinada función respecto a una determinada variable. Por lo tanto, a funciones, expresiones matemáticas en donde yo no tenga ninguna variable despejada, entonces a ese tipo de expresiones vamos a llamarles implícitas. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esas derivadas? Bueno, en primera instancia tendremos fórmulas que son, por ejemplo, la derivada parcial de z respecto de x frente a una expresión implícita va a ser igual a menos la derivada parcial de la función, ¿no es cierto?, respecto de x sobre la misma función, pero respecto de z. Y lo mismo va a ocurrir si quiero calcular la derivada parcial de z, por ejemplo, respecto de y. Eso va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de y sobre la derivada parcial de la función respecto de z. Vean ustedes de que ambas fórmulas tienen la presencia de un signo negativo en la parte de al medio en cuanto a lo referido, en que con estas fórmulas vamos a poder calcular derivadas implícitas. Bien, veamos entonces algunos ejemplos para poder ver la exposición de la clase de hoy. La pregunta dice hallar la derivada implícita de la siguiente función: z más x al cuadrado por y al cubo más z al cuadrado más 5xyz más 6x menos 5y igual a 0. Empezamos viendo de que tenemos acá una expresión en la cual no está despejada la variable z y entonces a ese tipo de expresión se le llama implícita. ¿Podemos derivar entonces una expresión que esté en esta forma? Y claro que sí. ¿De qué forma? Pues aplicando las fórmulas que ustedes ven aquí. Encontrar las derivadas implícitas de una función significa que si yo dependo de x, dependo de y, voy a encontrar la derivada parcial de z respecto de x y voy a encontrar la derivada parcial de z respecto de y, pero de manera implícita. Entonces, para calcular la primera derivada parcial, que es la derivada parcial de la función z respecto de x, vamos a hacer lo siguiente. En primera instancia, vamos a calcular la derivada parcial de esa expresión respecto de x. Entonces acá, derivada de z, 0, derivada de x cuadrado, 2x por y al cubo, z al cuadrado. Recordemos que cuando las variables están juntas, la protagonista se deriva y las demás se mantienen constantes. Aquí lo mismo, derivada de 5y, x, y, z, va a ser derivada de 5x, 5, ¿no es cierto?, por y, z, más derivada de 6x, que es 6, menos derivada de 5y, que es 0, porque en resumidas cuentas estamos derivando respecto a x. O sea, estamos derivando la expresión respecto de x. Entonces ya tengo entonces que la derivada de esta expresión respecto de x es 2xy al cubo z al cuadrado más 5yz más 6. Ahora necesito calcular la derivada parcial de esta expresión que me han dado como eh, pregunta en este ejercicio, pero con respecto de z. Entonces, derivada de z, 1, derivada de x cuadrado y al cubo z al cuadrado, entonces derivo z al cuadrado, derivada de z al cuadrado es 2z, 2z por x cuadrado y al cubo, me queda 2x cuadrado y al cubo z. Aquí lo mismo, derivo z, derivada de z, 1 y 1 por 5xy, 5xy, derivada de 6x, 0, derivada de 5y, 0, porque estamos derivando respecto de z.
Por lo tanto, al conocer la derivada parcial de la expresión respecto de x y la derivada parcial de la expresión respecto de z, ya puedo entonces calcular la derivada parcial de la función z respecto de x. Entonces aquí aplico la fórmula. La derivada parcial de la expresión respecto de x me dio 2xy al cubo z al cuadrado más 5yz más 6. Y la derivada parcial de la expresión respecto de z me dio 1 más 2x al cuadrado y al cubo por z más 5xy, ¿no? Con el signo menos en la parte del medio de la expresión. Y entonces aquí ya tengo encontrada la derivada implícita. ¿Por qué implícita? Porque observen ustedes que en la derivada continúa presente la variable z, o sea, como la variable z no se puede despejar, va a estar presente en el resultado. Y a eso nosotros llamamos una expresión implícita. Ahora, ¿cómo puedo calcular la derivada parcial de z respecto de y? Indudablemente, nosotros en las derivadas parciales implícitas tendremos una característica muy importante. El denominador siempre va a ser el mismo. Observen ustedes que en la fórmula que nos colocan para poder encontrar las derivadas parciales implícitas, vean ustedes que el denominador es el mismo. Lo que varía es el numerador, ya que en el numerador, en función a x, voy a derivar la expresión en x, y en función a y, voy a derivar la expresión con respecto de y. Pero el denominador es el mismo. Es por eso que cuando me piden calcular a mí, ahora, la derivada parcial de z respecto de y, indudablemente lo que voy a hacer yo es solamente encontrar la derivada de la expresión respecto de y, ya que el denominador que voy a usar para esta fórmula va a ser el mismo denominador de la derivada parcial respecto de x. Por lo tanto, si yo derivo, ¿no es cierto?, la expresión respecto de y, vamos a obtener los siguientes resultados. Muy bien. Acá si yo encuentro la derivada de esta expresión respecto de y, me va a quedar derivada de z, 0, derivada de x cuadrado y al cubo z al cuadrado, derivada de y al cubo es 3y cuadrado por x cuadrado por z cuadrado. Sería 3x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. Más derivada de 5xyz. Como estoy derivando con respecto de y, entonces derivada de y, 1 por 5xz, 5xz, derivada de 6x, 0, y derivada de menos 5y, menos 5. Por lo tanto, vuelvo a reemplazar mi fórmula, y entonces aquí me va a quedar lo siguiente. La derivada parcial de z respecto de y en forma implícita es igual a menos la derivada de la expresión respecto de y, que me ha salido 3x cuadrado y al cuadrado z al cuadrado más 5xz menos 5, sobre la derivada de la expresión respecto de z, que me ha dado 1 más 2x cuadrado y al cubo z más 5xy, y ese cálculo lo hicimos acá, ¿no es cierto? No es necesario calcularlo de nuevo, porque como es el mismo denominador en las fórmulas, ya lo tengo ese resultado. Entonces simplemente calculo lo que me falta, y lo que me falta acá, obviamente, era la derivada parcial de la expresión respecto de la variable y. Entonces ahí tengo calculado lo que corresponde a las derivadas parciales implícitas de una expresión respecto de x y respecto de y. Con un segundo ejercicio vamos a aclarar un poquito más el panorama. Entonces la pregunta dice, hallar la derivada implícita de la siguiente función. Bueno, nos están pidiendo que calculemos la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. ¿Por qué implícita? Porque no tenemos despejada la variable z, como teníamos en los otros ejercicios. Por ejemplo, en las clases anteriores, nosotros trabajábamos con funciones explícitas. O sea, desde que empezamos la materia hasta este punto, nosotros siempre trabajamos con funciones explícitas. Una función explícita es cuando yo tengo despejada una variable, ya sea la variable y,
ya sea la variable x, ya sea la variable z, o cualquier variable que esté despejada, está en su forma explícita. Pero cuando a mí me dan una expresión donde no tengo ninguna variable despejada, como en este caso, ya es una expresión implícita. Entonces, ¿qué significa esto? De que la variable z no se puede despejar, pero eso no significa que por eso no vamos a poder calcular las derivadas. Aun cuando la variable z o cualquier variable no se pueda despejar, igual vamos a poder calcular las derivadas parciales, ¿no? Esa es la idea que queremos mostrar en este pequeño avance que estamos haciendo, o en esta pequeña exposición que estamos haciendo de las derivadas implícitas. Entonces acá, pues ya sabemos que para calcular la derivada parcial de z respecto de x de manera implícita, necesito la derivada de la expresión respecto de x, necesito la derivada de la expresión respecto de y necesito la derivada de la expresión respecto de z. Vean que en este segundo ejemplo ya estamos siendo más prácticos, porque en el primero nos dimos cuenta de que para encontrar las derivadas parciales implícitas, en realidad necesitamos tres cosas: la derivada de la expresión respecto de x, la derivada de la expresión respecto de y la derivada de la expresión respecto de z. ¿Por qué? Porque en las fórmulas, indudablemente, necesito la derivada parcial respecto de x sobre z, la derivada parcial respecto de y sobre la derivada parcial de z, obviamente. Entonces, conociendo esos tres datos, es simplemente reemplazar la fórmula y obtener la respuesta final, ¿no? Ahora, cuando decimos, o cuando decía sobre z en esta parte, me estoy refiriendo obviamente a la derivada de la expresión respecto de z, ¿no? No es que vamos a dividir sobre z. Valga la aclaración porque explicaba, ¿no? Y decía sobre z, y entonces para que quede claro, no es que vamos a dividir entre z, sino que vamos a hacer la división con la derivada parcial de esa expresión respecto de z. Entonces, tomamos la expresión y empezamos a encontrar esas tres derivadas fundamentales. Derivada de esto respecto de x. Derivada de z al cubo, 0. Derivada de x a la cuarta, 4x cubo. Derivada de 2y a la quinta, 0. Derivada de 4xyz, derivamos x, derivada de x, 1, 1 por 4 por y por z, 4yz. Derivada de menos x cuadrado z es menos 2xz. Y derivada de y al cubo z al cuadrado es 0 porque no está la protagonista, que es x. Recordemos que cuando calculamos una derivada parcial, lo hacemos en función a una variable y esa es la variable protagonista, ¿no? Y los que no tienen la variable o los términos que no tienen la variable protagonista valen 0. Derivada de la expresión respecto de y. Bueno, vamos a irnos a la expresión, vamos a buscar la variable y la vamos a derivar. Los términos que no tengan y, de entrada su derivada es 0. Como acá, por ejemplo, derivada de x al cubo, 0, derivada de x a la cuarta, 0, derivada de menos 2y a la quinta, 10y a la cuarta, obviamente con el signo negativo, derivada de 4xyz, derivo y, derivada de y, 1, 1 por 4 por x por z, 4xz, derivada de menos x cuadrado z, 0, derivada de y al cubo z al cuadrado, derivamos y al cubo, eso va a ser 3y cuadrado, multiplicado por z cuadrado, ¿no? Me va a quedar entonces 3y cuadrado, z cuadrado. Y luego calculo la derivada de la expresión respecto de z. Entonces, derivada de z al cubo, 3z al cuadrado, derivada de x a la cuarta, 0, derivada de menos 2y a la quinta, 0, derivada de 4xyz, aquí tengo z, así que derivo la variable z, me da 1, 1 por 4 por x por y, 4xy, menos x al cuadrado z, encontrando la derivada de esto, derivada de z, 1, 1 por x cuadrado, acompañado con su signo, y acá también tengo la variable z, entonces derivo la variable z y la otra la mantengo constante.
Derivada de z al cuadrado es 2z y 2z por y al cubo es 2y al cubo z. Manteniendo siempre el orden alfabético, ¿no? Listo. Entonces, conociendo la derivada de la expresión respecto de x, conociendo la derivada de la expresión respecto de y conociendo la derivada de la expresión respecto de z, de ahí para adelante es reemplazar la fórmula. La derivada de z respecto de x es menos la derivada de la expresión respecto de x, que me ha dado todo esto, dividido entre la derivada de la expresión respecto de z, que me ha dado todo esto. Y ahí tengo la derivada implícita. Ahí tengo la primera respuesta. Ahora, si nosotros podemos, por ejemplo, simplificar o podemos factorizar una variable, cuando sea el caso, podemos hacerlo. En este caso no se puede hacer nada porque ya aquí no hay un factor común, o sea, no hay algo que me permita poder reducirlo a algo más pequeño. Sin embargo, en algunos ejercicios se puede dar la situación de que yo pueda factorizar un número o pueda factorizar una variable, ¿no? Pero generalmente, si se puede simplificar, lo hacemos, y si no, obviamente lo dejamos con los resultados que hemos calculado. Y la derivada parcial de z respecto de y de manera implícita es indudablemente menos la derivada de la expresión respecto de y, que me ha dado esto, sobre la derivada de la expresión respecto de z, que vuelvo a recalcar que tienen el mismo denominador, pero que varía la parte del numerador. Y listo. Ya tengo entonces las derivadas parciales implícitas de esta función respecto de x y respecto de y. Podemos pasar a un tercer ejercicio de explicación, y aquí en esta parte nos vuelven a pedir lo mismo. Queremos encontrar las derivadas implícitas de esta siguiente función. E elevado a x cuadrado menos y al cubo más z al cuadrado más 4z al cuadrado menos 5x más 6y igual a 0. Entonces, vuelvo a recalcar de que estoy enfrente a una expresión implícita, porque no tengo ninguna variable despejada, ni la x, ni la y, ni la z. Entonces acá la variable z hace el papel de f de x, y. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de despejar la variable z. Pero cuando está en forma implícita, entonces muchas veces no vamos a poder despejar esa variable. Y como les digo, el hecho de no poder despejarla no significa que no voy a poder calcular la derivada. Aun cuando no pueda despejar la variable z, indudablemente voy a poder calcular la derivada. Entonces acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las derivadas que nos interesan, ¿no? Ya sabemos de que necesito la derivada de la expresión respecto de x, la derivada de la expresión respecto de y la derivada de la expresión respecto de z. Calculemos la derivada de la expresión respecto de x. Para eso, ¿qué estoy haciendo acá? Vale recalcar de que aquí estoy colocando los términos que tienen x. No es derivado todavía. Lo que he hecho es colocar aquí los términos que tengan x, para que quede claro qué es lo que voy a derivar. No coloco este término porque no tiene x, entonces su derivada es 0. No coloco este término porque como no tiene x, su derivada es 0. Entonces, esto todavía no es la derivada. Recalco, por favor, de que estoy colocando los términos que tienen x. Ahora voy a derivar. ¿Cómo derivamos una excentricidad? El exponente lo derivo, el resultado baja a multiplicar a la expresión, y ahí tenemos la derivada de la excentricidad. Entonces, aquí, como tengo que derivar respecto de x, pues va a quedar derivada de x cuadrado 2x. Eso va a bajar a multiplicar la expresión. Ahora, derivada de y al cubo, 0. Derivada de x al cuadrado, 0, porque estoy con x. Entonces, derivo solamente el término que tenga x, ese resultado lo bajo, lo multiplico por lo mismo, y acá la derivada de 5x es 5, obviamente acompañada con su mismo signo. Algo semejante voy a hacer con la expresión respecto de y.
voy a agarrar los términos que tengan y, que es este, y para derivar la excentricidad, lo mismo, ¿no? Derivo el exponente de acuerdo a la variable que me están pidiendo con la variable y. Entonces, la derivada de menos y al cubo es menos 3y cuadrado. Ese resultado lo bajo a multiplicar a la misma expresión, debido a que no hay más resultados acá, porque derivada de x cuadrado es 0, derivada de z al cuadrado es 0. Solamente me queda por derivar este valor, porque estoy con y. Entonces, lo derivo, el resultado lo bajo a multiplicar la misma expresión y derivo esta parte. Derivada de 6y es 6. Entonces ya tengo la derivada de la expresión por en cuanto respecto de x y por en cuanto respecto de y. Me falta ver la derivada de la expresión respecto de z, ¿no? Plasmando esa idea de que cuando debo encontrar derivadas implícitas, voy a necesitar tres cosas. Vuelvo a recalcar, ¿no? Porque es importante, digamos, que quede eso bien claro. Toda derivada implícita requiere de usted calcular la derivada de la expresión con respecto de x, calcular la derivada de la expresión con respecto de y calcular la derivada de la expresión con respecto de z. Es decir, vamos a calcular la derivada por cada variable, ¿no? X, Y, Z, su respectiva derivada. Y aplicando las fórmulas que ya están planteadas, puedo encontrar el resultado que me están pidiendo, que en este caso son las derivadas implícitas. Entonces, aplicando la fórmula, la derivada parcial de z respecto de x de manera implícita va a ser igual a menos la derivada de la expresión respecto de x, que me ha dado esto, sobre la derivada de la expresión respecto de z, que me ha dado esto. La derivada parcial de z respecto de y de manera implícita es igual a menos, este menos ya viene con las fórmulas que se mostraron al comienzo de clases, ¿no? La derivada parcial de la expresión respecto de y, que es lo que obtuve aquí, sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z. Y entonces, pues, ya tenemos eh, respectivamente las derivadas parciales que nos solicitaron, tanto con respecto de x como con respecto de y. ¿Listo? Planteemos un cuarto ejercicio en nuestra exposición. Ahora tengo una expresión donde pareciera que está despejada la variable z, pero eso no es verdad, porque fíjense ustedes de que tanto al lado derecho como al lado izquierdo está presente la variable z. Entonces, ¿eso qué significa? Que no está despejada la variable z. Entonces, nos topamos con una expresión implícita, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para que esto quede más claro en cuanto al cálculo de la derivada implícita? Cuando la expresión no esté igualada a cero, porque en los primeros tres ejercicios la expresión ya estaba igualada a cero. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Que para iniciar una derivada implícita, lo primero que debo hacer yo es garantizar de que mi expresión esté igualada a cero. Pueden ser que ya me den la expresión igualada a cero como los primeros tres ejercicios de la exposición, como no, como el cuarto, donde simplemente yo digo, bueno, no hay problema, voy a igualarlo a cero. ¿Y qué puedo hacer? Pues este término lo puedo traer a este lado, o todos estos términos los puedo llevar al otro lado. Es equivalente. Entonces, este que está con más va a pasar con menos, este que está con más va a pasar con menos, está con menos va a pasar con más, este que está con más va a pasar con menos. Entonces, cada término ha sido puesto al otro lado con, obviamente, signo cambiado para igualar a cero y poder proceder a hacer las derivadas parciales correspondientes. Entonces, nuevamente necesito la derivada parcial de la expresión respecto de x, la derivada parcial de la expresión respecto de y,
la derivada parcial de la expresión respecto de z. Entonces, pues, podemos hacer lo siguiente. Comenzando por x, porque, a ver, puedo comenzar por cualquier variable, ¿no es cierto? No hay una ley, una norma que me diga primero x, después y, después z. Eso es decisión personal del alumno para que vayamos en forma ordenada. Pero yo puedo calcular la derivada de la variable que yo desee en el momento que yo vea conveniente. Por ejemplo, voy a empezar por x. Derivada parcial de la expresión respecto de x, pues va a ser derivada de z, 0. Derivada de menos x cuadrado yz, derivo x cuadrado, que es 2x, y 2x por y por z, es 2x yz, manteniendo su signo, obviamente. Derivada de menos z cuadrado, 0. Derivada de 2x, 2. Derivada de 3y, 0. Ya tengo la derivada de la expresión respecto de x. Ahora, aquí, por ejemplo, para mostrar de que el orden en los factores no altera absolutamente nada en los resultados, eh, voy a calcular la derivada de la expresión respecto de z, ¿no? Entonces, derivada de z, 1. Derivada de menos x cuadrado yz, derivo z, eso es 1, y 1 por x cuadrado y es x cuadrado y. Derivada de menos z cuadrado es menos 2z, de x es 0 y de y es 0. Y ahora voy a calcular la derivada parcial de la expresión respecto de y. Entonces, vamos de nuevo, derivada de z, 0. Aquí tengo y, por lo tanto puedo efectuar la derivación. Derivada de y, 1, y 1 por x cuadrado por z es x cuadrado z, ¿no? Obviamente aquí, respetando su signo, ¿no? Hay un signo negativo ahí, el cual debo respetar. Derivada de menos b cuadrado, eso me da 0. Derivada de 2x, eso me da 0. Y la derivada de menos 3y, obviamente es menos 3, porque está presente la variable protagonista en este instante, que es y. Listo. Teniendo estos tres cálculos, es cuestión de reemplazar la fórmula. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. La derivada parcial de z respecto de x, de manera implícita, va a ser la derivada de la expresión respecto de x, que es esto de acá, menos 2xyz más 2, sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z, que es 1 menos x cuadrado y menos 2z, no olvidando de que aquí tenemos que tener, ¿no es cierto?, nuestro signo negativo que ya viene puesto en la fórmula. Ahí está, ¿no? Entonces acá vean ustedes de que nosotros podemos obtener ya la respuesta de nuestro ejercicio. Es más, este signo menos podemos afectarlo a la parte de arriba, porque este negativo afecta al numerador, no al denominador. Nos podemos hacer, si yo no quiero, por ejemplo, de que este signo menos esté aquí, puedo incrustarlo allá arriba y poner menos por menos por más menos, ¿no es cierto? Y tener el resultado de la misma manera. Entonces ahí tengo la derivada parcial de la expresión respecto de x de forma implícita. Entonces, ¿qué vamos a hacer lo siguiente? Eh, Vamos a decir menos por menos por más, menos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, pueden dejarlo así, o pueden colocar el signo negativo allá en el numerador. Generalmente se hace que el negativo influye en el numerador, ¿no? Pero ambas respuestas son equivalentes. Eso ya es una decisión personal del alumno, ¿no? Ahí tengo la derivada parcial de z respecto de x de manera implícita. Lo mismo con la derivada parcial de z respecto de y de forma implícita. Vean ustedes de que la fórmula dice menos la derivada de la expresión respecto de y, que es de todo acá, ¿no? Que lo he puesto aquí, sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z, que es el mismo denominador que estamos ocupando, o que ocupamos, mejor dicho, en x. Ahora, ¿qué hicimos acá? Bueno, aquí lo que hice simplemente para acomodar un poco el ejercicio fue lo siguiente. Vean ustedes de que este signo menos que está aquí es el hecho de que aquí he factorizado.
como aquí hay un signo menos y aquí hay un signo menos, yo puedo factorizar el signo menos, y lo que era negativo es positivo, lo que era negativo es positivo, y eso se hace para que este signo menos con este signo menos se hagan positivos. Es un arreglo que uno puede hacer simplemente, ¿no? Y entonces es por eso que acá ya no está apareciendo en la fórmula el signo negativo, porque estamos haciendo menos por menos, y eso es más, se me va a quedar x cuadrado z más 3 sobre 1 menos x cuadrado y menos 2z. Y entonces, ese pequeño desarrollo es simplemente por si no queremos que esté el signo negativo ahí presente al medio de la fórmula. Le hacemos unos pequeños arreglos y podemos, por ejemplo, escribir la respuesta, ya sea de esta forma o ya sea de esta forma, ¿no? En ambas situaciones todo está correcto, ¿no? Todo está equivalente. Como les digo, eso ya depende del alumno a hacer una transformación o una pequeña transformación para que eso quede para algunos más estético, ¿no? Porque aquí ya es cuestión de eh, que quede estético en cuanto al desarrollo de la solución del problema. Bien, tenemos acá un quinto ejercicio que también vamos a exponer, ¿no? Que dice lo siguiente. La pregunta es, como siempre, eh, encontrar la derivada implícita de la siguiente función. Logaritmo natural de x cuadrado más z al cubo menos x cuadrado y más y por z al cuadrado igual a 0. Nuevamente nos aseguramos de que la expresión esté igual a 0, ¿no es cierto? ¿Y esto qué significa? Esto significa de que nosotros ya estamos listos para poder encontrar las derivadas implícitas. Esto nos va a llevar al siguiente cálculo. Bien, ya sabemos de que son tres derivadas las que necesitamos indudablemente en cualquier derivada implícita que tenga tres variables. Obviamente de que nos pueden dar una expresión que tenga cuatro variables, necesitaré cuatro derivadas, ¿no es cierto? Porque la cantidad de derivadas va a depender de las variables. Aquí, por ejemplo, calculamos tres derivadas porque estamos influenciados por la variable x, por la variable y y por la variable z. Ahora, ¿nos pueden preguntar con más letras? Claro que sí, porque pueden haber más productos, pueden haber más variables. Entonces, obviamente, vamos a trabajar acá con X, Y, Z, que es lo común en cuanto a la parte pedagógica, pero no podemos encerrarnos en que el alumno piense de que solamente es X, Y, Z, puede ser X, Y, Z, W, o una variable T. No habría problema si nos introducen una variable más o dos variables más. Dos variables más significarían dos derivadas más y después la misma fórmula, ¿no? Exactamente la misma fórmula. Entonces, como ya está igualado a cero, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar la derivada parcial de esta expresión respecto de x. Entonces aquí, tengo x, me acuerdo, ¿no? La derivada de un logaritmo natural es un cociente donde se deriva, ¿no es cierto?, el argumento, derivada de x cuadrado 2x, derivada de x al cuadrado 0, sobre el mismo argumento, menos derivada de esto es 0, ¿no es cierto? Derivada de esto es 0, porque no está contenido ahí en esos términos la variable x, pero aquí está la variable x. Entonces, menos x cuadrado y sería derivada de x cuadrado 2x por y, pues tenemos 2x. Obviamente acompañada con su signo, ¿no? Que no debemos olvidar de respetar eso. Bueno, ahí ya tengo la derivada parcial de la expresión respecto de x. Ya si quiero sacarle el mínimo como múltiplo o algunas factorizaciones, lo podemos hacer, pero hasta ahí ya tenemos la derivada parcial de la expresión respecto de x. Vámonos a la derivada parcial de la expresión respecto de y. Lo mismo, buscamos la variable y, no está acá, tampoco está acá, está en los últimos dos términos. Entonces aquí sería derivada de y1, 1 por x cuadrado, es x cuadrado, ¿no? Con el signo negativo. Y acá lo mismo, ¿no? Derivada de y1 y 1 por z al cuadrado es z al cuadrado con el signo positivo.
Y ahora me está faltando la derivada de la expresión respecto de z. Prácticamente todos los factores, a excepción de este, tienen z. El primero, el segundo y el cuarto término tienen z, el tercero no. Entonces, de entrada, la derivada de esto es 0, porque no está presente z ahí, pero aquí voy a tener que derivar porque está la z. Entonces, derivada de z al cuadrado, 2z, derivada de x cuadrado, 0, porque la protagonista ahora es z, sobre el mismo argumento, más derivada de z al cubo, 3z al cuadrado, derivada de y z al cuadrado, pues sería derivada de z al cuadrado, 2z por y, 2yz. Listo, ya tengo las derivadas pertinentes y ahora lo que hago es reemplazar la fórmula. La derivada parcial de z respecto de x de forma implícita es menos la derivada parcial de la expresión respecto de x sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z, como pueden ver aquí. Indudablemente, si yo aquí hago operaciones, mínimos como múltiplos, extremos con extremos y medios con medios, por ejemplo, x cuadrado más z al cuadrado con x cuadrado más z al cuadrado se va a poder simplificar, ¿no? Pero vean que lo hemos dejado ahí, porque lo importante acá es entender de que las derivadas implícitas son derivadas que yo voy a hacer de esa expresión que me dieron respecto de x, respecto de y, respecto de z. Voy a reemplazar la fórmula y recalco, no cabe duda de que en algunas veces vamos a poder hacer algunas operaciones aquí para poder encontrar el resultado de una forma más simplificada. Aquí, por ejemplo, podemos aumentar en nuestro cálculo lo siguiente. Si hacemos aquí extremos con extremos y medios con medios, pero antes de eso, aquí podemos hacer operaciones. Por ejemplo, aquí sería 2x menos 2xy que va a multiplicar a esto de acá. Estoy sacando el mínimo como múltiplo, por ejemplo. Entonces, esto ya no va a haber, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Aquí sería 2z, ¿no es cierto? Más esto multiplicado por el denominador, ¿no? Esto multiplicado por x cuadrado más z al cuadrado. Hicimos ahí, sacamos el mínimo como múltiplo, ¿no? Ahí está. Es decir, eh, el mínimo como múltiplo es x cuadrado más z al cuadrado, copiamos 2z más, y todo esto multiplica esto. Aquí haciendo extremos con extremos y medios con medios, es pues obvio de que se va a tachar x cuadrado más z al cuadrado, ¿no? Haciendo el extremo con extremo y medios con medios. Entonces esto nos quedaría así, ¿no? Esto nos quedaría así. Vamos a copiar esta parte. Esto estaría quedando así. 2x menos 2xy por x cuadrado más z al cuadrado sobre esto de acá. 2z más el producto de 3z al cuadrado más 2x más 2yz, perdón, por x cuadrado más z al cuadrado. Ahí está, ¿no? Y por último, si queremos acomodar un poquito más, pues podemos decir de que esto de acá sería, este menos viene acá, aquí se hace más y listo. Ahí tengo la derivada parcial de z respecto de x de manera implícita. E indudablemente aquí, por ejemplo, puedo factorizar 2x, ¿no? Pero eso ya no me va a llevar a ningún lado. Bien, y tenemos aquí la derivada parcial de z respecto de y de manera implícita. A ver, necesito la derivada de la expresión respecto de y, que me dio x cuadrado menos z al cuadrado. Aquí está. Sobre la derivada de la expresión respecto de z, que es todo esto de acá, que es lo que ustedes están viendo aquí en estos momentos. Bueno, prácticamente aquí no hay mucho que hacer, a no ser en la parte de abajo, ¿no? Un mínimo como múltiplo tal vez, pero no vamos a llegar
a mucho con eso, no vamos a poder reducir tanto, digamos, la expresión. El signo negativo, indudablemente, que está presente en la fórmula, y bueno, prácticamente ya tengo ahí, ¿no? La derivada parcial. Bueno, aquí lo que ha pasado, obviamente, es que teníamos ya resuelto directamente el resultado, pero vean de que la derivada respecto de y es menos x cuadrado más z al cuadrado, ¿no? Y aquí no había el signo menos porque ya lo estaba colocando, ¿no? Pero lo voy a hacer para que no se pierdan en ese procedimiento. Entonces, ahora este menos viene para acá y queda así, ¿no? Y entonces tengo la derivada parcial de la función respecto de z y respecto de y, ambas situaciones de manera eh, implícita. Entonces, eso me causa, ¿no es cierto?, la solución de los problemas en cuanto a encontrar estas derivadas implícitas. Nosotros ahora con ustedes aquí en clase vamos a proceder a encontrar con ustedes una derivada implícita y luego veremos en la ronda de preguntas si hay dudas y consultas. Yo estoy aquí entonces, expuse esos 5 ejercicios, ¿no? Para que nos dé tiempo de la ronda de preguntas, como siempre les comento, pero con ustedes haré un problemita acá, ¿no? Para que nos quede claro esos cálculos. Entonces vamos aquí a plantear una expresión que va a estar de manera implícita. Entonces, pues aquí vamos a decir lo siguiente, ¿no? Eh, Tendremos acá z al cubo por x al cuadrado menos eh, la raíz cuadrada de, por ejemplo, x, aquí, x cuadrado por z, o aumentémosle una variable y ahí, para que quede más interesante el ejercicio, más, pues aquí sigamos colocando una expresión que puede ser, por decirles, y al cubo z al cuadrado, ¿no es cierto? Y bueno, podemos aumentarle unos cuantos términos más. Podría ser, por ejemplo, un 2y y un menos x. Y lo igualamos a 0. Entonces, resumiendo lo visto en la exposición de esta clase, se nos puede presentar una expresión en la que no tengamos ninguna variable despejada, principalmente la variable z, que es la de nuestro interés, y eso nos lleva a ver de que la expresión, al estar en su forma implícita, porque no tengo una variable despejada, uno podía pensar y decir, ¿cómo calculamos la derivada si no está despejada z? Porque claro, en todo el avance, partiendo del capítulo 1 hasta acá, nosotros estábamos acostumbrados a que nos digan que f de x igual a tanto, o f de xy igual a tanto. O sea, había una variable despejada. Entonces, si la variable z, que es la de interés aquí, no está despejada, no podemos calcular la derivada. Entonces, esto nos demuestra que sí, ¿no? Que aun cuando la expresión no está despejada, nosotros podemos calcular la derivada y a esto se llama derivada implícita, ¿ya? Como resumen final de lo que estamos viendo en esta clase. Entonces, tenemos fórmulas para calcular estas derivadas implícitas. Para que esas fórmulas funcionen, para que yo pueda utilizar las fórmulas, siempre voy a necesitar, en el caso de que tenga 3 variables, aclaremos eso, ¿no? 3 derivadas. La derivada respecto de x, la derivada respecto de y, la derivada respecto de z. Entonces acá yo vengo y digo, bueno, necesito encontrar en primera instancia la derivada de una variable, la que yo vea conveniente. Voy a calcular, por ejemplo,
la derivada de la expresión, ¿no es cierto? Aquí hemos usado una nomenclatura, la voy a continuar usando para no cambiarla, dependiendo de la bibliografía, a veces hay un cambio de nomenclatura, pero no quiere decir que no signifique lo mismo, ¿ya? Entonces, voy a calcular la derivada eh, de la expresión respecto de x. ¿Qué es lo que significa esta nomenclatura que estoy colocando acá? No, significa, la expresión que nos dieron tiene x, tiene y, tiene z, pero a nosotros nos interesa x, ¿no? Simplemente eso es la nomenclatura de esto. Entonces yo digo, bueno, tengo que derivar esto, porque está x. Derivada de x cuadrado es 2x, multiplicado por z al cubo. Entonces, z al cubo lo mantengo. Si ustedes quieren, pueden colocar en orden alfabética o no, ¿no? El orden en los factores no altera el resultado, ¿cierto? Eso lo sabemos desde el colegio. Entonces, por cuestiones de obedecer un poco el orden alfabético que hay en matemáticas, ponemos primero x, después z, pero puede estar al revés. No pasa nada. Menos, acá, ¿no? Está presente la variable x y entonces pues aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Recordamos que la derivada de un radical es la derivada del argumento, que sería derivada de x cuadrado 2x multiplicado por y multiplicado por z, porque esas variables se mantienen constantes, ¿no es cierto? Sobre 2 por lo mismo. Indudablemente aquí tiene que estar muy claro el tema de las fórmulas de derivación, ¿no? O sea, qué fórmulas voy a usar, en qué momento voy a ocupar tal fórmula y todo lo demás. En este término no hay x, entonces 0. Aquí también no hay x, vale 0. Y derivada de menos x es menos 1. De aquí puedo hacer todavía un pequeño detalle que es simplemente simplificar los números 2. Es decir, este 2 que está acá, simplificado con el 2 que está acá, ¿no? Y listo, ya tengo la derivada de la expresión respecto de x. Ahora lo que necesito, aprovechando aquí esta nomenclatura, va a ser la derivada de la expresión respecto de y. Entonces, repito, esta nomenclatura yo la hago para que el alumno entienda lo siguiente. Me han dado una expresión con estas variables y la protagonista es y. ¿No? Avisamos, ¿no? Estamos derivando con y la expresión que vos nos diste, esta expresión que vos me has dado, la estoy derivando con respecto de y. Entonces, veamos, el término número 1 no tiene y, se vale 0. El término 2 tiene y. La derivada de una raíz sabemos que es un cociente donde en la parte de abajo ponemos 2 multiplicado por la misma expresión. Ya sabemos por qué eso sucede. Y en la parte del numerador, o sea, en el argumento de la raíz, lo derivamos y lo colocamos en el numerador respetando la variable que estamos derivando. Entonces, derivada de y es 1 y 1 por x cuadrado z es obviamente x cuadrado z. Entonces aquí tenemos x cuadrado z. Listo. En el tercer término también tenemos la presencia de la variable y. Entonces, como están juntas, derivamos la protagonista y la otra se mantiene constante. Derivada de y al cubo, 3y cuadrado por z cuadrado, 3y cuadrado, z cuadrado. 3y cuadrado, z cuadrado. Ahí está. Siguiente término, derivada de 2y, pues 2 y derivada de menos x, 0. Listo, ya tengo la derivada parcial de la expresión respecto de y, ¿no? Y ahora solamente me queda la derivada parcial de la expresión respecto de z. Entonces, vamos a usar la nomenclatura. Aquí está. Vuelvo a recalcar. Significa, me diste una expresión con esas variables y ahora la que me interesa es z. Entonces procedemos a encontrar la derivada de la expresión que nos han dado en función a z.
Bueno, primer término, derivada de z al cubo, 3z al cuadrado, x cuadrado. Aquí, por ejemplo, lo puedo escribir así, ¿no? 3x cuadrado, z cuadrado. Como les digo, el orden de los factores no altera nada. 3x cuadrado, z cuadrado. Ahí está. Listo. Menos el segundo término tiene z. Entonces vamos a tener que derivarlo con la fórmula de la raíz. En el numerador derivamos el argumento de la raíz y esa derivada del argumento de la raíz la colocamos en el numerador. A ver, derivada de z1, 1 por x cuadrado y, indudablemente, sobre 2 multiplicado por la misma expresión, ¿no? Eso ya viene, como ustedes saben, en la fórmula de derivación. Listo, ahí está. Perfecto. Y seguimos derivando. El tercer término tiene z, entonces va a ser derivada de z al cuadrado, 2z y al cubo. O sea, más 2y al cubo z. 2y al cubo z. Luego, 2y, su derivada es 0, x, su derivada es 0. Listo. Ya tengo entonces todo para poder calcular mis derivadas implícitas. Entonces, vamos a decir lo siguiente, para que ganemos tiempo y tengamos la ronda de preguntas, obviamente. Aquí está. La derivada de z con respecto de x de manera implícita va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos la derivada de la expresión respecto de x, y eso nos dio esto de acá, todo esto, sobre la derivada de la expresión respecto de z, que nos dio esto de acá. Listo. Ya tengo entonces mi derivada implícita de la expresión respecto de x. Y ahora voy a calcular, es cierto, la derivada parcial de la expresión, pero con respecto de y. Vamos a tomar esta misma nomenclatura, ¿no? Solo que va a cambiar aquí y va a ser y. Y lo mismo, ¿no? Un cociente donde en el numerador vamos a colocar la derivada de la expresión respecto de y, que me dio este resultado, sobre la derivada parcial de la expresión respecto de z, que es el mismo resultado que tenemos acá. Y bueno, podemos hacer algunas acomodaciones, podemos hacer algunos cálculos para tratar de simplificar un poquito más, pero hasta ahí tenemos cumplido lo más importante. Hemos encontrado las derivadas parciales implícitas respecto de x y respecto de y para una expresión en la que la variable z no estaba despejada. Muy bien, mis estimados jóvenes, vamos a parar entonces la grabación de la clase para pasar a la sección de rondas y preguntas, si hubiesen, obviamente. Caso contrario, nos estaríamos viendo en nuestra siguiente clase. Sin antes despedirme y desearles un excelente día y agradecerles por su valiosa atención. Será hasta una siguiente oportunidad.